A todos y a todas. Es un gusto estar aquí hoy con todos estos personajes, ¿verdad? La idea es que en el marco de esta Cinear 110, en el ajetreo que traemos, maravilloso, la verdad es que es una energía que ha fluido de una manera impresionante desde las aulas, el campus, la cafetería, los patios, terminar más allá de las 9 de la noche. La verdad es que ha sido un placer. La idea de este conversatorio, por lo mismo, porque hoy es el último día, es que de alguna manera, con todo esto que nos hemos empapado, con todas estas preguntas que nos hemos hecho a partir de la enseñanza, juguemos un poco, porque la idea ahora mismo es romper un poco el hielo, y sobre todo porque además, que somos muchos, tengamos un diálogo con ustedes. La idea es que ustedes en realidad puedan jugar con todos los que están acá arriba. Entonces, les voy a explicar un poco cómo va a ser esta dinámica. Es una dinámica nada compleja, es un juego en donde ustedes van a generar premisas, es decir, una idea que asevera o que niega algo, y acá se van a dar respuestas cortas. Es decir, de pronto va a haber una intervención de 20 segundos, posiblemente de 30, posiblemente de un minuto. Sí vamos a pedir un poquito de rigor en los tiempos, entonces como es un juego, yo me di a la tarea de traer 2 paletitas. La paletita en donde, bueno, está buenísima su idea y está diciendo una cosa increíble, pero sí necesitamos acotar. Y la paletita para decir, pues definitivamente termina porque pues, otros tienen que participar, ¿no? Como es un juego, también traigo acá un cronómetro, porque la verdad es que sí nos gusta hablar mucho. y luego los moderadores, pues también nos gusta lo que están diciendo. Entonces, acá tenemos el reloj, bueno, es un cronómetro. Y me voy a dar el permiso para leer las semblanzas de todos los que están acá arriba con nosotros. Bienvenidos. Sí, claro que sí, yo estoy jugando con él. Que de alguna manera estemos todos con el micrófono para que la transmisión, sobre todo, sea buena. Bienvenidos a este conversatorio, el fin de la arquitectura. Tenemos al maestro Juan Romero Hernández Tena, presidente de la CINEA. Es un arquitecto mexicano de renombre internacional con una sólida formación en La Salle y en la UNAM, complementada con estudios en instituciones como la Universidad de Arizona y la Universidad de Waterloo. Miembro de la firma SCAP, ha dirigido proyectos destacados que van desde edificios industriales hasta desarrollos habitacionales de gran escala. Su compromiso con la excelencia lo ha llevado a recibir múltiples premios, incluyendo la medalla de plata de la Quinta Bienal de Arquitectura Mexicana y Joven Talento de la revista Habitat 2007. Además, su labor como educador y promotor de la arquitectura mexicana a nivel internacional lo ha convertido en una figura influyente en su campo. Actualmente es el presidente de la CIDEA. Damos la bienvenida. Maestro Marcos Massari Girard, exdirector de la facultad y también expresidente de la CINEA. Voy a darme, bueno, voy a leer un poco lo que dice acá. Con una sólida formación académica que incluye estudios en la UNAM y una beca en la Universidad de Astor en Birmingham, este arquitecto ha destacado tanto en la docencia como en la investigación. Desde 1983 imparte clases y fundó la licenciatura de Arquitectura de Paisaje de la UNAM. Su influencia se ha extendido internacionalmente con conferencias en varios países. Como coordinador de proyectos, ha liderado iniciativas premiadas como el Plan Maestro para el Río Magdalena. En el ámbito profesional,
Su trabajo abarca una amplia gama de proyectos, desde residencias hasta centros comerciales. Además, ha ocupado importantes cargos administrativos como director de la Facultad de Arquitectura. Démosle la bienvenida. También tenemos al doctor Abraham Casís, expresidente de la CINEA, bienvenido. Anuar Abraham Casís, arquitecto mexicano nacido en San Luis Potosí en 1963, destaca por su sólida formación académica y su amplia experiencia en la enseñanza universitaria. Ha dirigido la Facultad del Hábitat y ha sido presidente de la CINEA. Su contribución académica incluye libros, conferencias y artículos, mientras que en el ámbito profesional ha participado en proyectos arquitectónicos y de diseño. Su influencia se extiende tanto en el ámbito educativo como en el profesional, siendo una figura destacada de la arquitectura mexicana contemporánea. Bienvenido. Maestra Erika Tatiana Ayala García, presidente saliente de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Bienvenida. Erika Tatiana, arquitecta destacada con un doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña y títulos de maestría en la misma disciplina y en estudios territoriales de la población de la población de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la ACFA, directora del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UFPS y líder del grupo de investigación TAL. La arquitecta Ana Corina de la Fuente, de Arquitopic. Ana Corina de la Fuente, fundadora de Arquitopic, originaria de Caracas, Venezuela, estudió arquitectura en la Universidad IE en España. Su plataforma internacional Arquitopic aborda las dificultades emocionales de estudiar arquitectura, ofreciendo mentoría en línea, clases magistrales y consejos prácticos. Con más de 110 estudiantes impactados en 14 universidades alrededor del mundo, Ana Corina inspira a otros en sus viajes académicos. Para explorar más sobre Arquitopic, se les recomienda visitar su sitio web oficial. Emilio Eduardo Parilla Villanueva, bienvenido. Emilio Parilla, también conocido como Emilio EPB, es tiktoker reconocido por sus videos sobre arquitectura y cultura, con una cuenta de más de 145,000 seguidores. En su trayectoria profesional ha obtenido numerosos reconocimientos, incluido el primer lugar en el concurso Titicaca Chapel y un proyecto construido en la Bienal de Venecia. Además, se desempeña como director creativo del Estudio 111 en el ámbito académico. Ha sido reconocido por su contribución a la revista Estudio. Ha sido galardonado como joven creador, mentor de 30 por callhunter.mx. Su talento y creatividad lo ha llevado a obtener el primer lugar en el Memorial de Last Nuclear Bomb. Bienvenido. También tenemos a la maestra Sana Frini de Locus. Sana Frini, originaria de Túnez, es una arquitecta con una sólida formación académica. Posee un máster de estudios urbanos del sur y otro en globalización y medio ambiente, ambos obtenidos en universidades de Lisboa. Su trabajo en la oficina de Locus, formada en 2020, fusiona investigación, práctica profesional y teoría, concentrándose en la arquitectura global del sur, procesos participativos y resiliencia climática. Frini ha liderado diversos proyectos, desde viviendas rurales hasta instalaciones artísticas, exhibiciones en importantes eventos como la Bienal de Arquitectura de Lisboa y la Bienal de Arquitectura de Chicago, reconocida con becas como la Erasmus y el Sistema de Creadores de Arte de México. También ha sido crítica visitante en la Universidad de Cornell, destacando en su enfoque innovador en la enseñanza y la práctica arquitectónica.
Además, ahora nos está diciendo que va a ser curadora de la Bienal de Versalles. Muchísimas gracias, bienvenida. Y por último tenemos a la arquitecta Marlene Mendoza Villarreal, de Podcast Libre, Planta Libre, perdón. Es arquitecta guanajuatense, egresada de la UNAM, destacada como gerente de proyectos residenciales, después de incursionar en el interiorismo y especializarse en diseño arquitectónico. Además de su labor profesional, es una escritora prolífica en Portavoz, donde aborda la intersección entre la arquitectura, el cine y la literatura. Fundadora del podcast #Planta Libre, se dedica a difundir la cultura arquitectónica. También conduce el programa #Conductora Urbana en Radio Arquitectura, explorando temas de ciudad, arquitectura y urbanismo. Su pasión por el arte, el cine y la música complementa su dedicación a la arquitectura y a la divulgación cultural. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, para comenzar, no sé si por ahí ya andan, nos van a ayudar con unas tarjetas. Por allá están los de amarillo. El que necesite escribir algo y hacérnoslo llegar, pues ya están disponibles las tarjetas. Vamos a dar inicio. Vamos a hacer un breve ensayo. Yo acá tengo algunas preguntas, bueno, algunas premisas, no son preguntas, quiero aclarar. Y pues la manera, de alguna manera este juego se tendría que jugar, que el que quisiera responder se parara, ¿no? Y entonces sería mucho más dinámico, ¿no? Pero tampoco el espacio nos lo permite mucho, entonces les voy a pedir que levanten su mano y vamos a ir atendiendo a cada uno, ¿no? Vamos a ensayar un poquito. Los otros micros sí funcionan. La primera premisa dice: se aprende arquitectura hasta que saliste de la universidad. Por favor. Yo voy a echar a andar acá el cronómetro. 1 minuto, 1 minuto y medio. A ver si entendí. Debo decir si es falso, verdadera y identificar. Claro que es sí. falso. Arquitectura se aprende a lo largo de la vida. Nunca terminamos de aprender sobre arquitectura. Y si pensamos que ya aprendimos, está muy mal. Gracias. Evidentemente no podemos pensar en nuestra vida si no vivimos en el espacio. Entonces nos ha acompañado siempre y esas experiencias permean en nuestra forma de ver. Bueno, yo pienso que se aprende arquitectura incluso sin ir a la universidad. Yo considero que la universidad es un propedéutico de 5 años que nos permite tener un panorama de lo que es la arquitectura. Y de ahí en adelante es nuestra misión el poder encontrar la arquitectura a lo largo de la vida. No, pues el ensayo estuvo fantástico. Creo que con este timing podemos hacer muchas cosas. Tenemos bien. ¿Quién se anima del público? Bueno, ya iremos arrancando. Hacer cosas a mano sigue siendo relevante. Yo creo que ni siquiera valdría la pena pensar en si es a mano o es digital, sino lo que importa es ejercitar ideas y cada quien utiliza las herramientas que cree que le puedan facilitar expresar esas ideas. Ya como que pensar en digital contra lo manual me parece que ya está como obsoleto. Gracias. Aunque igual yo sí defendería que el tema de pensar con la mano, como decía Paloma, tiene una conexión muy especial que no tiene el diseño digital. Entonces primero sí habría que invertir tiempo en dibujar, diseñar y pensar con nuestros sentidos para después poder pasar al ámbito digital. Gracias. Por favor.
Yo estoy de acuerdo con Emilio, creo que sí, que hay que probar con la mano y sentir, y creo que es más fácil equivocarse con la mano que equivocarse con una computadora en blanco, y es mucho más fácil empezar un proceso creativo con la mano que con una pantalla. Bueno, independientemente de si es análogo o digital, porque pues son medios y son herramientas, trabajar con la mano es un proceso cognitivo que nos va a permitir clarificar las ideas, tener certezas y poder abordar el proyecto de una manera más holística. Creo que es un proceso deseable, pero no indispensable. Muchas gracias. Se está viendo, para que también el público se anime, que no es que sea un resumen, sino que nos van a dar muchas ideas para seguir pensando, ¿no? Por eso esta multiplicidad de comentarios pues, van a alimentar esto que viene después de irnos a nuestras casas en el Acinea, ¿no? Nos ha animado el público por acá, pero tienes que escribirlo en una tarjetita, por favor. Mientras, pues yo voy a elegir una de las que acá amablemente Pablo me hizo llegar y algunas otras personas. Perfecto. Vamos a tratar de escribir las que no sean preguntas, por favor, sino que sean afirmaciones o negaciones de una idea. Gracias. Sí, es que ambas son preguntas. Bueno, voy a hacer la pregunta, tampoco pasa nada. ¿Cómo es su proceso de conceptualización para un proyecto? Espero que seamos breves, porque si una pregunta de este tipo, pues implica mucho más tiempo. Por favor. Bueno, hay mucho que decir en relación al proceso de diseño, método. Yo simplemente hago referencia a los metodólogos de otra época, de tiempos atrás, y yo sigo defendiendo lo que decía Christopher Alexander en relación a esos tres momentos: teoría, transformación y realización. Gracias. Yo creo que no es como sentarse un buen día a decir, bueno, me voy a preparar para un proceso de diseño ahora. Lo que sucede es que todos los días nos estamos alimentando de cosas, lo que ves, lo que comes, donde viajas, la luz, cómo se percibe a lo largo del año, la humedad, si está seco el ambiente. Entonces, todas esas cosas que hacemos en el día a día es lo que está nutriendo nuestra creatividad. Entonces, sí, siempre recomiendo ser observadores, y a lo mejor suena a romantizar el día a día, pero en todo lo que hacemos, en el acto de estar vivos y experimentar el espacio en el que sea que habitemos, la oficina, el camino, nos nutre para después que llegue ese momento de sentarnos a pensar en algo, porque vimos, no sé, la fila afuera del mercado, o vimos como alguien usa un cajero automático, o vimos como alguien tiene dificultades para acceder a un espacio. Entonces, observar es lo que nos va a permitir nutrirnos y pensar en cómo vas a diseñar. Gracias. ¿Sí? Tengo algo que agregar a tu comentario y me agarro de una palabra que dijiste, que es nutrir, que yo creo que eso es importante. Así como decidimos cómo nutrirnos al momento de comer, creo que también hay que decidir cómo nutrirnos creativamente, qué ver, qué escuchar, qué sentir. Todo esto también nos nutre, ¿no? Entonces creo que también es importante, aparte del proceso creativo en sí, tomar esa decisión de quitar chatarra, así como cuando comemos quitamos chatarra. Bueno, vamos a... Perdóname. Nada más enseñarnos a sacar el porque la función de un arquitecto, que creo que aprendemos mucho en la escuela es esta forma que da a lo mejor una función, pero hay comportamientos y otros tipos que vienen de contexto y tal, donde tenemos que responder, y es una obligación y es una forma también de posicionarse en el mundo, a crear todos los días para alguien, no es para su propia presencia en el mundo. Una actitud, ¿no? Se está poniendo buenísimo, ¿eh?
Vamos por otra. La arquitectura minimalista está matando la arquitectura. Es que hablar de minimalismo no es hablar de arquitectura ni hablar de arquitectura. O sea, en realidad lo que estamos hablando es de, asociándonos con la pregunta anterior, es que hay un proceso independiente metodológicamente. Hay un proceso interno y eso es un proceso que se realiza personalmente. Y hoy lo que está sucediendo es que ese proceso lo tenemos que compartir. Y ahí es donde es terrible hablar del ego de la arquitectura. Lo que estamos hablando es cómo salir del ego para hablar del equipo y para poder compartir esas ideas desde la concentración, ¿no? Porque el minimalismo es el resultado de un momento, de un tiempo. Y entonces tendríamos que pensar cuál fue el momento y el tiempo. Bueno, yo creo que más que pensar como en un estilo específico, que el minimalismo pues también tiene sus reglas, el asunto es que estamos hiperconectados y hoy por hoy lo que está sucediendo del otro lado del mundo lo podemos ver, claro, obviamente con sus sesgos políticos y todo lo que ya sabemos, pero pues de pronto, no sé, Pinterest, ves una imagen, ni siquiera te preguntas cómo es el contexto o cuál ha sido la solución y se replica. Entonces creo que más allá de pensar de el minimalismo como pues un enemigo de la arquitectura, más bien la globalización y la hiperconectividad es lo que nos está generando a ya no pensar o no hacer un proceso, o no retroalimentar con lo que estamos trabajando, sino simplemente copiar y pegar por todos lados del mundo la misma fórmula y el mismo objeto terminado, ¿no? Eso es lo que de pronto la imagen nos impregna. A eso yo quisiera agregar que creo que también la pregunta está un poco sesgada, porque no es que el minimalismo esté matando la arquitectura, porque estamos asumiendo que solamente existe un tipo de arquitectura correcta. Entonces creo que habría que entender primero que hay diferentes tipos de arquitectura y cada estilo, de lo que queremos llamar así, es una manera de habitar y de entender el mundo. Entonces no está matando esa manera de entender el mundo, y esa respuesta de cómo vemos, cómo habitamos los espacios está aquí. Y si tenemos que optar por el minimalismo, pues será minimalismo, y si no, tendrá que ser otra cosa. Vamos a pasar de este lado, por favor. Coincido con lo que han dicho. Yo creo que lo que sí sigue siendo vigente es menos es más. Y recuerdo también una frase del Principito que recordaron también ustedes, que es: lo invisible, lo esencial es invisible para nosotros. Creo que esos son preceptos fundamentales que siguen. Pasar de este lado. Menos es más, perdón. Es que ya empieza ahí la confusión. O sea, a mí no hizo minimalismo, por Dios, el menos es más de mí es otra forma de conceptualizar las cosas y la hemos traducido en minimalismo. Esto es un error garrafal. Vamos a darle la palabra, les voy a pedir que en lo que medio leo y tal, pero sí seguir un poquito un orden, por favor. Cuando la premisa... Aquí va a haber acción, pero con orden, ¿eh? Todavía no te toca tirar los dados, Marcos. Es crítica constructiva. Bueno, cuando la premisa, yo dije, ya la hubiera matado. La arquitectura no se va a terminar ni se va a morir. Lo que sí puede padecer situaciones como los comentarios que han hecho, el copiar algo y replicarlo por miles y millones, ese es el problema. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. A mí me encanta mucho decir que los estilos arquitectónicos son reacciones alérgicas a algo que viene en precedente. Y el minimalismo viene como un estilo a reacción de un postmodernismo que se alarga. Entonces era un postmodernismo que reflejaba un estilo parecido a algo sin una función. Desde mi punto de vista, el minimalismo necesita existir de la misma forma que otros cánones y otros estilos arquitectónicos. Me gusta decir que mi generación actualmente piensa mucho más en una arquitectura contextualista, ¿no? que está mucho menos acomplejada de lo si soy esto o lo otro, sino que está mirando un contexto, formando parte de ese contexto. Entonces el minimalismo es un elemento más que puede nutrir.
lo que estamos haciendo ahora. No se va a morir, chicos. Una última participación. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, la arquitectura es como la vida misma, es diversa, todos somos diferentes. Entonces pensar que era algo como lo que mencionabas tú, que estamos encasillados en un estilo o en una corriente y que está bien o que está mal, pues ya no funciona de la misma manera. ¿Qué es lo importante? Que ha sido como el común denominador en las respuestas de cada uno de mis compañeros, tener claro el proceso que se está haciendo. Si hay claridad en lo que estoy haciendo, si es pertinente a un contexto y si da una respuesta, el estilo, la corriente ya pasará a otro nivel. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. La arquitectura de hoy, con la inteligencia artificial, generará una nueva carrera. Por favor. Me resultó muy interesante la mesa de hace un rato, en donde están los ponentes aquí presentes, algunos de ellos interesantísimos los planteamientos y muy de actualidad. Sin embargo, creo que es parte de la arquitectura, son las herramientas, los recursos actuales con que se cuenta para generar arquitectura o componentes de la arquitectura. No sé si vaya a generar otra carrera, pero por lo menos a la arquitectura le viene bien. Le viene bien. Ahora yo, cuando ellos exponían, yo me quedaba pensando ante estas formas que genera estas herramientas que ustedes utilizan. Yo me quedé pensando, y Agustín Hernández, con aquellas obras de los años 70, llegaba a estas mismas formas sin el recurso que ahora tenemos. Gracias. Por favor. Sí, yo también estoy de acuerdo de que no sabemos, ¿no?, qué va a pasar. Intentar adivinarlo quizás es un reto imposible, pero lo que sí creo que tenemos que tener claro con ese reto que nos presenta de qué va a pasar es que hay que adaptar. Eso es lo único que tenemos que tener claro, y creo que de hecho es una de las enseñanzas que nos da la arquitectura, ¿no? Igual que nos adaptamos a usar la computadora, igual que nos adaptamos a usar modelado 3D, igual que nos adaptamos a diferentes metodologías de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que tenemos que ser resilientes y adaptarnos. A mí me llama mucho la atención como esta necesidad de encajar todo, ¿no? O sea, como pensar en, ¿va a haber otra carrera? Bueno, yo creo que esta carrera tiene un montón de huecos, pero podríamos hablar 6 horas de eso, de huecos, de cosas que esta carrera no se está adaptando a las necesidades sociales actuales. Mucho menos podría pensar en que exista otra carrera solo por el hecho de una herramienta que es la inteligencia artificial. Como dicen, yo creo que vale mucho la pena no tener miedo ni pensar de la inteligencia artificial nos va a suplir en cualquier momento, ya nadie, todos vamos a ser obsoletos. Preocupémonos por otras cosas políticas y sociales que están pasando hoy, que creo que la inteligencia artificial es el menor de nuestros villanos o amenazas que vamos a tener atrás de nosotros, ¿no? Gracias. Una última. Seguimos hablando de la arquitectura. Tenemos que hablar de las arquitecturas. Es que el problema es que parece que hay una sola, y una sola es la que será minimalista, no será minimalista. O sea, la arquitectura son las arquitecturas. Y creo que todos los que están aquí tenemos que hablar de las arquitecturas. Porque resulta que la arquitectura social no es lo mismo que la arquitectura comercial. Y no, pues es que la social no es arquitectura, no, sí es arquitectura, pero ¿por qué sí o por qué no? Son las arquitecturas, y mientras nos sigamos preguntando sobre la arquitectura, vamos a seguir cayendo exactamente en el mismo problema de cuántos siglos estamos arquitectando. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a una nueva premisa. Yo la verdad es que voy a pedir un poco de ayuda con el tiempo, porque no sé si ha pasado 20 minutos, media hora o 40, y que si me hacen una indicación cuando tengo que empezar a cerrar, por favor. El estudiante de arquitectura sí puede ejecutar un proyecto real durante la carrera. No, en definitiva, pero empieza a hacerlo. Así es simple. Por eso estás estudiando, estás en un lugar donde estás aprendiendo, y volvemos a la historia del ego. Yo creo que yo, como personalmente, me siento todavía una bebé como arquitecta, y qué bueno, porque cuando hablamos de AI, cuando hablamos de métodos nuevos, estoy con el afán de aprender. Qué pereza ya que lo sepa todo desde que soy estudiante. Uno.
Dos, si estoy estudiando es justamente que hay ya toda una generación que ha pasado antes, y no hablo de los que son vivos, gracias a ustedes estamos aquí, pero también a los que estaban ya en otro mundo. O sea, hay 3.000 años de historias de arquitectura que hay que aprender. Entonces, ¿quién eres tú, estudiante, perdón, de que vas a hacer un proyecto real? Ahora sí vas a hacer proyectos, y vas a hacer proyectos muy interesantes, porque justamente estás entrando a un mundo que es fabuloso, donde hay unas infinitas posibilidades de hacer proyectos. Pues poco a poco. Gracias. Por favor. Yo creo que el estudiante de arquitectura está en una etapa maravillosa en la que puede permitirse explorar, experimentar y equivocarse, cosa que es más compleja en el ejercicio profesional. Si entiendo la premisa de esa parte, el estudiante inicia un proceso proyectual, pero si la entiendo de otra manera, que también estaba tratando de organizar mis ideas, no puede ejecutarla, no puede desarrollar en un contexto real algo, porque empiezan a intervenir otros factores, como por ejemplo las responsabilidades, la parte social, toda la parte de la legislación, en donde pues claramente ya es un inconveniente que un estudiante de arquitectura pueda llevar, desarrollar o realizar un proyecto sin haberse graduado. Por favor. Bueno, técnicamente sería hasta que tiene la cédula cuando puede ejercer. Pero la realidad es que habrá muchos que incluso ni con cédula deberían ejercer. Es un tema de madurez, y de poder ir entendiendo la arquitectura. Habrá algunos que eventualmente sin estudiar la carrera podrán hacer arquitectura. Es un tema de ir madurando un proceso, una metodología, y esto lleva toda la vida para poder hacer arquitectura. Luis Kahn a los 70 años, cuando terminó la Galería Kimber, como lo dijo, es la primera obra de la planta. A ver, sí. No sé si Barragán tiene cédula, no sé, pero Tadahuando seguramente no lo tiene. Yo creo que la cédula ayuda increíblemente a estructurar un sistema. Creo que el arquitecto no se define a través de una cédula, pero nos ayuda mucho justamente a crear una comunidad. Es que olvidamos lo más importante de las células, y un arquitecto tiene que aprender, un estudiante aún más, de que tenemos que ser comunidad. O sea, no puedes ejercer como arquitecto propio mismo y olvidar que hay un contexto, otra vez, dentro del cual estás trabajando. Cosa que los artistas realmente tienen otro mecanismo y hace que se definen como tal. Los arquitectos, creo que la primera es, segunda o no, formar parte de una comunidad. Gracias, Ana. Sí, yo opino un poco igual en la misma línea que estamos hablando todos, ¿no? Pero creo que un poco la conclusión es que todo tiene su tiempo, ¿no? Es momento, esos 5 años de estudiantes, yo soy súper, los que me hayan escuchado por ahí, fan de hay que buscar hacer lo que quieras, sí puedes, claro, pero es verdad que hay que respetar esos tiempos, ¿no? Cuando estamos estudiando, para mí es un momento esponja, de aprovechar todo al máximo, de aprender herramientas, de conocer a gente, de absorber absolutamente todo, y hay que estar, y para estar hay que estar ahí al 100%, escuchar y realmente aprovechar ese tiempo, esos 5 años que se vuelan al máximo. Creo que la manera es estando ahí de verdad. Bueno, tenemos un último comentario. Nada más, ¿Bien? sí, nada más quiero añadir, de que se puede hacer, sí. O sea, si eres un estudiante y quieres remodelar la casa de tus papás, sí. Que si lo vas a hacer bien, seguramente va a tener muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque así es aprender, así es la primera vez. Todos empezamos en algún lugar, creo que todos empezamos jóvenes a hacer lo que estamos haciendo ahorita y nos equivocamos y tuvimos deficiencias, sí. Que lo van a tener que enfrentar también. Entonces, si lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero va a ser con deficiencias y es normal, y con errores y es normal, y así se aprende. Los tiempos, sí, la maduración, y sí, a lo mejor a los 80 años todavía vamos a tener deficiencias, pero de que lo pueden hacer, pues sí lo pueden hacer. Por favor. Dale. La tercera edad, porque parece ser que estamos aprendiendo en la primera edad. Aprendemos hasta la tercera y nunca dejamos de aprender, y siempre habrá, obviamente, experimentación, siempre habrá errores.
me parece que es algo tan determinado. Creo que va igual por el mismo punto de que uno siempre es maestro y estudiante de la vida. Ningún proyecto es igual. Y creo que en Latinoamérica también se ve mucho. Hay muchos arquitectos que no tienen título. Gran parte de la arquitectura que sucede en Latinoamérica sucede sin arquitectos. Ustedes tienen la oportunidad de estar en un recinto que les está enseñando ciertas cosas, pero tampoco porque tengan el título de arquitectos, como mencionaban ahí atrás, significa que están listos para hacer arquitectura. O sea, eso creo que se siente aquí, y también entender que arquitectura es una carrera que madura muy tarde, como hasta los 40, 50, y ya vemos gente que empieza a tener estas ideas. Tadao no tenía título, Peter Sutton no tenía título, creo que Frank Lloyd Wright no tenía título. Entonces, no es que yo les diga que no tengan el título, pero ahí están los números, y son cosas que suceden también en el mundo real, ¿no? Gracias. Último comentario. Sí, está bien. O sea, la autoconstrucción es una arquitectura. No necesitas pasar por una escuela de arquitectura para hacerlo. Lo que pasa es que cuando estás en la escuela de arquitectura ya estás pasando a un nivel de decir, quiero aportar algo que está analizando el espacio en función de un contexto en el cual estoy creciendo, y a partir de ahí estoy respondiendo a una necesidad. La gran diferencia es que cuando estás en la escuela tienes el tiempo para agarrar más herramientas, entonces es bueno aprovecharlo y también practicarlo. El niño es un ejemplo, está haciendo una escultura actualmente para el gobierno y estamos muy orgullosos de ti, pero les invito más bien a decir si voy a hacer un proyecto real o no, es decir, puedo hacer ejercicios, toda la vida son ejercicios donde estás aplicando cosas que todo el mundo lo puede hacer, pero a lo mejor tú puedes hacerlo de otra manera para mejorar algo. Gracias. Claro que sí. Por ahí dicen que hay arquitectos sin título y títulos sin arquitectos. Gracias. Pues estamos llegando casi al final de este conversatorio. Realmente quiero agradecerles. Son muchísimas preguntas. Esto va a ser, vamos a tener que, pues, 15. Ah, me dicen 5. Ah, ok. Ya ven. Qué bueno que. Ok. Media horita más. Wow, bueno. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente premisa. Hay metodologías ideales para enseñar a diseñar. Está planteado como pregunta, pero podríamos plantearlo como premisa, si es que existen estas metodologías. Para enseñar a diseñar. Sí, bueno, ante la cuestión del método, la gran pregunta es ¿quién te enseña a diseñar? Y mi opinión personal es que nadie. Es que el aprender a diseñar es un descubrimiento propio. Y por más maestros que tengas, ni las mejores maestros ni las mejores escuelas te van a enseñar a ti cómo diseñar, porque eso sale de adentro. Y en relación al método, también yo recuerdo una frase de una maestra que tuve que decía: el método es para los que no pueden llegar por sí solos. Entonces, ahí hay un tema importantísimo para las escuelas, en el sentido de que hay que permitir a los jóvenes sacar lo que traen adentro y no encasillarlos en métodos que son rígidos. Bueno, a ver, yo Vamos a primero. Ay, perdón, no pasa nada. Que con esa última oración que dijiste me quedo con ella, ¿no? Métodos que nos encasillan. Yo justo lo que iba a decir era eso, ¿no? Hablo bastante con estudiantes de arquitectura y para mí no hay un método, ¿no? Cada ser humano evidentemente es diferente y ahí está el secreto y ahí está la riqueza, ¿no? Sentarte con alguien y poder escucharlo y poder hablarlo y adaptar ese proceso de diseño individual según esa persona. Eso es lo rico de la arquitectura, ¿no? Y del proceso de diseño, que al final es infinito y aparte es muy rico porque depende de cómo eres, qué estás viviendo, qué te está pasando, depende de un montón de cosas. Entonces, justamente encasillarnos creo que es lo último que deberíamos hacer. Gracias, acá tenemos otro yo coincido y comentario. difiero. Coincido en que, pues sí, no es lo mejor siempre estar buscando la receta de todo.
¿Cómo puedo llegar a hacer esto? No es una receta, la vida tiene muchos caminos y muchas opciones y demás. Pero sí difiero en que sí tenemos muchos maestros todo el tiempo. Todos los días nos enseñan cosas y es la gente, para quienes estamos diseñando. Entonces, ¿cómo se usa un espacio? ¿Cuál es el camino que siguen las personas? Si se necesita un parabús, no se necesita, pensar en si necesitamos más parques o no, si ves a los niños jugando en el concreto. La gente es quienes son nuestros maestros de diseño, ¿no? Porque son quienes lo usan, porque son quienes lo viven. Entonces, entre mejor nos acerquemos a humanizar la arquitectura y dejemos de lado, por favor, los estilos y el objeto, el fetiche del objeto arquitectónico, monumental, fotografiable, ahora instagrameable, vamos a poder ser más receptivos y aprender más de quienes son nuestros maestros, que es la gente que lo usa. No más casas sin ventanas, por favor. Igual, a mí eso me gustaría ir como un paso atrás, que antes del diseño creo que hay que aprender a ver el mundo. Y creo que los profesores deben de ser capaces de transmitirle a sus alumnos esa pasión por ver el mundo con asombro como el de un niño, y que ahí creo yo está la clave, en saber ver el mundo y que cada una de las personas que están aquí ve el mundo de una manera completamente diferente. Y eso cuando se traduce, Beethoven lo ponía muy bien, cuando decía que el trabajo del artista, como el arquitecto también, es acercarse lo más posible a la divinidad, no quedarse ahí, sino bajar y arrojar esos rayos de luz a la humanidad. Siento que ese es el trabajo antes de empezar a diseñar, es aprender a ver el mundo con curiosidad, con asombro, y pues esa es chamba propia, pero que también los profesores pueden darle a los alumnos, ¿no? Gracias por acá, Sana. Yo creo que hay métodos ideales para aprender. Uno es, desde mi punto de vista, viajar. Dos es escuchar. Y tercero es decidir. O sea, yo si veo ahora con mi recorrido, no he estado en ninguna escuela, sino en varios lugares. Escuché para entender qué hay y luego decidí hacia dónde quería ir y sobre todo lo que no quería hacer. Y estos son métodos mucho más interesantes a la hora de ser un ciudadano, un profesional y una persona que también va a impactar, porque lo que vas a agregar lo vas a impactar, pero no. Es tu opinión que es la que mide todo esto. No copiamos, sino que decidimos. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro que sí. Bueno, me voy a centrar. La premisa decía método y proceso de diseño, ¿cierto? No hay un método. Bueno, hay muchos métodos. No hay un método correcto, no hay un método único, no hay una varita mágica, no hay una poción exacta. Hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de hacer, y lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. Desde sus profesores, aprendan de todos. No solamente los que están en proyecto o en taller, no sé cómo lo denominan acá, aprendan de todos los profesores y los maestros que tienen en todas sus asignaturas. Conviértanse en esponjas, como decías tú, ¿no? Cada uno de ellos les va a aportar muchísimo. Cada uno desde su diversidad profesional, desde su quehacer, desde su experiencia, desde su bagaje cultural. Son los seres humanos que tenemos atrás una bolsita que vamos llenando a través de la vida y de los años y se llama bagaje. Y el bagaje es lo cultural, es lo académico, es lo profesional. Entonces, por ese lado. Pero también tú decías algo muy interesante y son los usuarios. Ellos también aprenden muchísimo, porque realmente son quienes utilizan los proyectos y los espacios. Entonces, escucharlos ya es ayer decía que el término correcto no era retroalimentación, pero sí nos permitirá tener como una conciencia más clara hacia dónde puede ir el proyecto y el cómo debe ir, porque el solo hecho de entender las necesidades o lo que quiere o lo que espera para quién estoy diseñando ya puede abordar mucho a los diversos, múltiples métodos para diseñar. Gracias. Una última participación, por favor. Acá el reloj nos está diciendo. Bueno, la realidad yo regreso a pensar que la carrera es un propedéutico
en el cual tenemos un catálogo de muchas formas de pensar, de muchos profesores, incluso de muchos compañeros de los cuales también podemos aprender. Y en esta etapa experimental lo que buscamos es practicar diferentes formas, ir analizándolas de manera crítica para posteriormente ir a lo largo de la vida construyendo una metodología. Gracias, Marcos, por favor. Es que hablamos del proceso de diseño como lo que se aprende en los talleres de diseño. En realidad tenemos que hablar del proceso proyectual. Y el proceso proyectual visto no solo desde la arquitectura, que solo nos damos como arquitectos, arquitectas y ¿cuántas disciplinas han hablado ya de esto? ¿Cuántas disciplinas nos han dicho, perdón, esa arquitectura como la gente la usa? Esa arquitectura no ya que le cortan el listón. Y el proceso proyectual inicia muchas veces años antes de que se inicie un proyecto de arquitectura. Entonces creo que uno de los efectos que tenemos en las escuelas de arquitectura es hablar del proceso de diseño, lo que se aprende en un taller de primero a décimo semestre, con un grado de dificultad que va cambiando, con una escala que va cambiando, y nos hace olvidarnos de lo complejo que es la realidad. Pues gracias. Es súper interesante lo que acaba de comentar, pero creo que yo Ahora sí. No, dale chance. igualdad de género. No, es que me interesa mucho lo que acaba de decir, porque yo creo que la escuela es el lugar donde tenemos que criticar todo el tiempo y apoyar al máximo al estudiante para que salga afuera y que empiece una vida y que transmite algo de lo cual estamos convencidos. Pero la escuela nos lo da todo. He pasado personalmente por escuelas que no son muy conocidas, he acabado dando clases en escuelas muy conocidas y el único método que veo que realmente funciona con los estudiantes es darle responsabilidad, independencia y rigor. O sea, el papel de un profesor es justamente hacerlo pasar ese umbral de entendimiento y darle la oportunidad de caminar solo. La crítica viene en los métodos, sí, pero creo que cuando criticamos métodos nos criticamos a nosotros mismos. Entonces, eso es muy bueno entre profesores, justamente, autoalimentarse en decir por qué no podemos hacer esto, por qué no podemos esto, pero el estudiante no lo va a tener todo y aunque tenga una visión proyecto, prediseño, él le toca aprender a hacer esas cosas solo. Y justamente viajando, viendo otros métodos, escuchando mucho a los maestros que están antes o las personas que están con experiencias que son fuera también de la escuela, y creo que un 90% de ellos son fuera de la escuela, como lo mencionaste, es ahí en la decisión propia también en caminar y hacer su propia metodología. Muchas gracias. Vamos a pasar, pues yo creo que es la última intervención para irnos perfilando hacia el cierre. Entonces les voy a pedir, si están de acuerdo, que a través de la pregunta pues hagan un comentario final para que podamos llegar a tiempo. ¿Sí? Es que me acaban de dar otro que 5 minutos. No, es que no. Ah, ok, ay no, bueno. Y yo acá. Está divertidísimo el juego, ¿no? Sí, ellos me marcan a mí el tiempo cada vez, 5 minutos, yo marco con este, ¿no? Bueno. Exacto. Ya es personal. Es que eso también es un juego y no lo sabías. Exacto, estoy dentro de otro juego. Bueno, aquí hay una premisa que dice, para ser arquitecto hay que saber dibujar. Ándale. Por acá. Yo me atrevo aquí a contestar esta pregunta y yo creo que no. Yo no sabía dibujar cuando empecé y creo que igual que eso mismo que se dice que no soy creativo, no, ¿cómo voy a estudiar arquitectura? ¿No? Es un poco lo mismo. Se practica, se aprende, es un ejercicio continuo, ¿no? Aparte que luego el dibujar para mí, seguramente estarás de acuerdo conmigo, es como una extensión de cómo explicar algo. Si yo tengo que explicar algo y no tengo una boca, no me entiendes, casi. Entonces, es ejercicio de una herramienta más para que me entiendas mejor. Y creo, en conclusión, que no es necesario, se aprende con el tiempo. Yo también coincido que no es necesario, pero es una gran herramienta estando allá afuera.
porque yo considero al dibujo como otro lenguaje. Entonces uno habla en dibujo, y cuando uno sale y va a otros lados, que te toca trabajar con gente que no habla tu idioma, a lo mejor no están hablando el mismo idioma verbal, pero estás hablando ahí en dibujo. Entonces, sí, no es necesario, uno puede ser arquitecto sin saber dibujar, pero es muchísimo más fácil explicar esas ideas sabiendo dibujar. Por allá, por favor, acá. Bueno, pero hablando en el mismo sentido, lo que necesitamos a los arquitectos es comunicar. Para comunicar la forma más fácil es la gráfica. Por lo tanto, el dibujo es la forma más directa de comunicar. Entonces, sin que digamos que es indispensable, creo que es tomar desde ahí. Gracias, primero acá. Y yo agregaría y dibujar poco, porque cada uno dibuja diferente, o sea, no hay una forma, no hablamos del dibujo técnico, evidentemente, estamos hablando de otra cosa, y el dibujar para expresarnos es lo que Homero acaba de mencionar. Lo importante es saber expresar, y en ese sentido cada uno de nosotros dibuja diferente, y ninguna de las formas en que dibujamos creo que podría ser mal si nos estamos expresando correctamente. Sí. Bueno, es que yo creo que sí es parte del dibujo técnico, ¿no? O sea, sí hay un lenguaje de dibujo, o sea, si dibujas en AutoCAD estás dibujando, y sí tienes que saber ese lenguaje. O sea, no hay forma en que si nosotros nos estamos expresando a través del dibujo técnico, ya sea a mano o en AutoCAD, pues obviamente tenemos que hablar todos el mismo lenguaje, sino cómo vamos a poder interpretar el trabajo de alguien más. Ahora, si lo que quieren saber, que eso desde que yo era estudiante todavía estaba hablándose de si puedes dibujar como Leonardo da Vinci, bueno, yo creo que eso también es completamente inverosímil, porque al final del día, ya hoy por hoy, no imagino a gente poniéndose a hacer una perspectiva a 3 puntos de fuga en un castillo, ¿no? O sea, ya no es necesario, pero si el lenguaje arquitectónico que hacemos en los planos está bien hecho, se entiende, obedece a unas reglas porque es nuestro lenguaje, está bien hecho, creo que da igual si garabateas o haces pues no sé, realismo con tu lápiz, ¿no? Vamos aquí. Puede ser el mejor dibujante del mundo y el peor arquitecto del mundo. Es una herramienta más. Les invito más bien a desarrollar herramientas, hablar idiomas, saber convencer a alguien, saber de qué estás hablando y dibujarlo bien, está fantástico, pues sería genial, pero hay mucha gente que dibuja muy bien y no construye ni sabe analizar el espacio. Es un método más. Gracias, a ver. Bueno, es prácticamente lo mismo, o sea, que acaba de decir ella, el dibujo no es la clave para hacer arquitectura. Sí es importante, yo vuelvo a diferenciar el dibujo técnico para entender los planos, la expresión de la forma de entender la arquitectura, del otro dibujo, que es el dibujo expresivo, que ese es otro tema. Gracias, Marcos. El dibujo es expresión gráfica. Y hoy tenemos que hablar con todos los jóvenes que están aquí, porque la expresión gráfica la hacen en una computadora. La hacen en un dibujo asistido por computadora. Y ahí hay los grandes problemas que estamos viviendo en la enseñanza, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la confusión de si dibujar bien, como Leonardo, o dibujar bien, no sé quién sea el mejor dibujante Roma, quién sea el mejor dibujante digital en el mundo. Digital en el mundo. ¿Quién es el mejor? No lo sé, lo desconozco. Pero hay una confusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está perdiendo ahora hacemos renders maravillosos que ya respiran los árboles, la gente, oímos sus pasos que caminan, y luego resulta que esto es un medio de expresión gráfica, pero en realidad hay una confusión en todo lo que implica el poder representar dentro de esa realidad, porque nosotros cuando vemos un dibujo de Leonardo podemos ver cada uno de los tendones que tenemos en la mano. O sea, Leonardo se pasa el pendón para poder pintar una mano, para poder esculpir la piedad. Pero nosotros la conversación hacemos algo muy parecido, que es mostrar, pero sin saber qué es lo que es. Yo creo que es importante entender la representación gráfica. Tenemos que brincar del dibujo, porque habrá que no sepa ya si está grabado. Seguramente, sobre todo
creo que los que estamos aquí, independientemente de edad, seguimos pensando a mano, seguimos conceptualizando aquella famosa punto de el concepto está en el boleto de camión, ya ni hay boletos de camión, que también Gracias. Yo creo que aquí estamos, yo no sé si es un error, pero igual en lo que estoy escuchando estamos dando una valoración en lo que... Perdón, la piedra es de Miguel Ángel, no sé qué dije, perdón. Decía que tal vez uno de los errores que estamos cometiendo es una valoración entre lo que comúnmente, pero erróneamente se puede hacer lo bonito o lo feo, ¿cierto? El proceso del dibujo es algo para comunicar. Cada uno de nosotros lo hace de una manera diferente, en un medio diferente. Hace 2 días tuve la oportunidad, yo la verdad estoy apenas empezando el proceso en esto de inteligencia artificial y aquí he podido aprender muchas cosas. Hace 2 días estuve con mis compañeros de Colombia en un taller muy interesante que se llamaba Arquitectura hecha a mano con inteligencia artificial. Y resulta que ahí entendí, entre lo poco y nada que sé de inteligencia artificial, primero que no nos vamos a quedar sin trabajo, al menos no tan pronto, y segundo, que para cualquier medio comunicativo, con cualquier herramienta, lo más importante es tener la idea clara. Si yo tengo el proceso claro en mi cabeza, puedo representar de la manera que sea. Entonces no es que esté mal, no es que esté bien, no es que sea bonito, no es que no sea bonito, no es que sea técnico, no es que sea, es comunicativo. Y los arquitectos comunicamos. Y como comunicamos, vendemos, expresamos y materializamos. Gracias por la La pregunta. mejor herramienta que se puede aprender en una escuela de arquitectura es la claridad. O sea, la claridad significa una toma de decisión y quitarse muchas capas. Y es un proceso, si inicias, a mí, yo en lo personal tardé 5 años más, creo, en empezar a tener claridad. Y la escuela te ayuda en esto. Y como mi compañero acaba de decir, el mejor dibujante actualmente es Midjourney. Pero no creo que es buen arquitecto. O sea, entonces, la decisión es parte de que justamente tomas la decisión de la herramienta actual y luego la herramienta adecuada y a partir de ahí haces todo un trabajo de meditación sobre ti mismo, lo que estás contando, lo que no quieres contar, lo que ya no hace falta contar y ahí lo dices de una forma clara. Si sales de la escuela de arquitectura aprendiendo esto, eres el próximo Álvaro Siza. Rápidamente. Es que insisto, como estoy reiterando toda la plática de hoy, que estamos dándole vueltas a lo mismo, que creo que es poco relevante. O sea, no importa realmente tanto si sabes o no dibujar a mano. Debería preocuparnos más leer las noticias todos los días, saber qué está pasando en el mundo, porque hay una crisis hídrica en esta y en muchas otras ciudades. Y esas cosas sí son importantes para la arquitectura, para el desarrollo de la arquitectura, los problemas sociales, escuchar las noticias, insisto mucho, porque da igual que te sientes 8 horas a dibujar, si no estás conectado con lo que pasa en el mundo, que sí influye en el producto arquitectónico. Lo social y lo político tiene que estar en la arquitectura. Y no podemos estarnos preocupando tanto por si el minimalismo no sé qué, cuando hay gente afuera que no tiene agua o que le están disparando todos los días, no tiene dónde vivir. Entonces nosotros tenemos que hacernos ya un montón de preguntas que están fuera de las trivialidades, de las convenciones sociales y de pensamiento arquitectónico, porque aquí en las universidades es donde tiene que salir esa semilla revolucionaria que dé un poco de luz a todo lo oscuro que está allá afuera. Gracias. Y además de esto, creo que ustedes son una generación que va a salir desde el inicio hablando de escasez de varias escalas. No es solo la escasez que ya sabemos tanto en México, el sur plural, de falta de agua, seguridad o algo así. Estamos hablando del cambio climático, por ejemplo. Ustedes son una generación donde ya todo el mundo tomó conciencia que el cambio climático es un hecho, es un problema y que las cosas están acabando, la energía fósil se está acabando y tienen que encontrar
nuevas herramientas, porque ustedes arquitectos futuros van a ser uno de los primeros en agregar esta parte del footprint, no sé, carbon footprint, o sea, su impacto a nivel de carbono, su impacto en una ciudad que se puede respirar o no, su impacto en que si hay agua, y no es solo México, es un mundo entero. Entonces, creo que es muy importante que salimos de una escuela sabiendo que sí puedes hacer a lo mejor una torre, pero te interesa hacerlo, ¿no? Otra historia, pero que sea una torre con todo tu ego y con todas las herramientas que pueda hacer para que esa torre sea lo mejor para un mundo futuro, donde podemos captar agua, donde los mecanismos que estamos haciendo no es solo una fachada, que esa fachada esté con materiales que son a 100 o 200 kilómetros alrededor de ti, que ese impacto no hace que estamos bajando la temperatura y hay un confort térmico que sea adaptado, y también mirando a unos métodos muy sencillos que están alrededor de nosotros, donde vuelvo a la historia de que no es minimalismo o postmoderno o algo así. Son 3.000 años de historias de arquitectura, de lo cual podemos aprender muchísimo y podemos sobre todo usarlos como herramientas que son igual de importantes que las que se desarrollaron en una época de abundancia de los 100 últimos años, donde el fuel estaba en todos los lados y estábamos copiando modelos para 2% de la población mundial. Eso es súper importante. Gracias. Un último comentario por acá. No. Vamos a cambiar. Más o menos las hemos llevado de 5 minutos, 6 minutos, por eso va también aquí la conversación. ¿Es posible separar el ego de la obra arquitectónica? Está un poco a modo de pregunta. Apúntense a la psicoanálisis. Es muy importante. Es difícil, yo creo que todo el mundo lo sabe, tenemos esta cosa de tratar, pero eso no es solo ser arquitecto, es el mundo entero, y creo que todo el mundo lo pensamos. Estamos en un mundo completamente cambiando, con una competitividad muy grande, además de eso con herramientas como Instagram y Co, ¿no? Con una generación que le importa mucho el parecer. Entonces les recomiendo mucho apuntarse a un psicoanalista, y además de esto tratar de justamente tratar por lo menos el ejercicio de tratar de estar en comunidad ayuda a que reverbera el resultado y que no seas tú me, myself, and I. Es súper importante. Por favor. El día de ayer en la conferencia de Nishizawa, en el México, hizo una respuesta y una respuesta muy interesante. Yo, en lo personal, creo que esto es cultural, es un tema cultural. Y la respuesta, le preguntaban a Nishizawa si él había desde chico soñado y luchado por ganar el Pritzker. Y entonces él, cuando iba a responder, como que preguntó, a ver, no quiero preguntar, ¿cómo? Sí, que cuando estaba en la universidad, tenía como aplicación ganar el Pritzker. No, en esa época además estaba empezando a hablar de Pritzker, pero por supuesto que eso no era mi cuestión. Entonces es cultural el tema del ego, la forma, si nosotros buscamos, si el objetivo es el premio o el objetivo es hacer buena arquitectura. Por favor. Yo creo que más que hablar de arquitectos, somos evidentemente seres humanos, ¿no? Y qué bonito ser humildes, ser, aparte, aplaudir el equipo que tenemos, ¿no? Evidentemente cuando uno trabaja en equipo, no trabaja solo cuando es arquitecto, hay un mundo de gente atrás para poder hacer posible eso, es la obra final. Entonces yo creo que para separarnos del ego, para mí la clave es la humildad y el reconocer y aplaudir a ese equipo que nos rodea, porque evidentemente no podemos construir todo ese mundo alrededor solos, es absurdo. Entonces yo creo que de hecho en la universidad tenemos que aprender, aparte de lo que hablamos antes, de comunicar, trabajar en equipo y aplaudir a ese equipo que tenemos alrededor. A mí me gustaría comenzar con una frase que dice: ni el más grande arquitecto, el más humilde obrero, podrá decir jamás, esta es mi obra, sino esta es nuestra obra.
regresando al título de esta charla, que es el fin de la arquitectura, creo que también hay que entender que el fin de la arquitectura sucede en el fin del mundo, un poquito. Creo que estamos cruzando, y todos lo sentimos, o sea, nos levantamos, estamos pegados al teléfono después de la pandemia, tenemos esta relación con nuestros teléfonos y con nuestros dispositivos que nos transportan a otros mundos, y creo que es importante entender que el mundo se está acabando, que el mundo no se está acabando, sino que una clase de mundo se está acabando, y nosotros también tendríamos que morir con ello, de una manera muy metafórica, y duele, y también estamos pasando como ese proceso de renacimiento. Antes de la peste bubónica, después de la peste bubónica viene el renacimiento. Nosotros acabamos de cruzar nuestra peste bubónica, que fue el COVID, y otra vez como que estamos así diciendo como esto ya es normal, lo que hacemos, y todo el tiempo estamos viendo lo que está sucediendo en Gaza y todos estos terrores que nos llenan. Entonces creo que, pues sí, o sea, yo personalmente sí siento en ocasiones el dolor de la humanidad y digo, ay güey, ya, pidos, o sea, necesito tiempo porque neta no aguanto lo que está sucediendo. Pero creo que hay una responsabilidad muy grande de nosotros, de que si estamos viendo que el mundo allá afuera está horrible, está en nosotros cambiarlo. Y tenemos las herramientas, tenemos a los profesores, tenemos todas esas cosas que sí nos pueden ayudar a hacer un poco mejor. Gracias. Allá tenemos otro comentario y luego acá cerramos. Así que coincido con el tema del trabajo colaborativo y la importancia de hacer equipo, es importantísimo, sobre todo en estos tiempos. Con respecto a la premisa y en relación al ego, creo que sí tiene demasiada presencia en nuestros tiempos. Y yo quisiera contrastar ese punto del ego, sobre todo cuando es programático por parte de la persona que quiere mostrarse a través de su trabajo. Esos son los casos que están para el psicoanálisis, coincido con eso. Cuando no es así, yo creo que sí es importante el hecho de que toda obra, todo acto de creación tiene algo de nosotros. Las personas que han ganado el Pritzker, ya mencionó Homero, Barragán es otro caso. Yo estoy seguro que Barragán nunca quiso mostrar su ego ni presumir su ego ni ser de ese estilo. Salía natural. Es un acto de expresión y por lo tanto tiene algo de la persona. En ese sentido está bien. El problema de ahora es que el ego representa mucho para la sociedad y esos son los casos que sí son para el análisis. Bueno, a ver, por favor, sí hay bastante ego en nuestras propias pláticas, ¿no? Pero al final del día voy a hacer equipo un poquito con Sama. Sí, la importancia de la terapia de la salud emocional. ¿Por qué? Porque el ego es una instancia psíquica que es importante para nosotros, ¿no? Te va a sacar, pues no sé, va a evitar que estés en una depresión, va a permitir que si alguien hace una crítica a tu trabajo lo puedas manejar mucho mejor. Pero aquí va a hablar su tía Marlene para decirles un poquito que vale la pena enfocarse más que en contener a la bestia del ego, aprender de nosotros, aprender de cómo funciona nuestro cerebro, cómo pensamos, cómo gestionamos las emociones. Y no quiero hacer como este tema religioso de ninguna manera, porque no soy fan, pero sí acercarse a una espiritualidad, sí acercarse a la comunidad, sí pensar en los otros un poco más, comer bien, dormir bien, alimentarse bien, tomar suficiente agua. ¿Por qué? Porque todo esto va a permitir que muchas otras cosas como quiero ganar un Pritzker dejen de ser tan importantes y nos preocupemos por muchas otras cosas más, empezando por nosotros mismos. Entonces sí, el ego es una instancia importante para nuestro desarrollo emocional, pero sí estaría de acuerdo en acercarse a un especialista siempre. Todos somos objeto de psicoanálisis y de terapia, porque necesitamos entender cómo funcionamos nosotros. ¿Cómo funciono yo? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? ¿Qué siento que atenta contra mi seguridad? Y por eso reacciono de la forma en la que me comporto. Entonces, sí vale la pena como bajarle un poquito a este rush que tenemos todos los días, porque vivimos en ciudades muy pobladas,
pero que van a darnos otra perspectiva de qué es lo importante en la vida, y en función de eso vamos a dejar de estar peleándonos por ver quién hace una torre más grande. Ya el comentario final, por favor. Yo. Primero acá y luego. Yo pedí. Tú primero. Primero la que pidió la palabra. Pero por igualdad de género le voy a dar la... Estamos casi a punto de, pero venga. No, ya teníamos la palabra, Marco. Entonces ya voy a cerrar yo también. No se está acabando el mundo, perdón, es un error. Se está acabando el tiempo. Nosotros nos estamos acabando el mundo y eso es una perspectiva que viene de la ciencia. Hemos visto los ecosistemas de afuera y nosotros acá. Nosotros somos parte de estos ecosistemas. Entonces, eso es algo que tenemos que transmitir también en las escuelas de educación. Y el ego es algo que viene del imaginario social. Todos los estudiantes que hay en esta escuela, sus familias de ellos mismos, ya cocinaron la idea de que van a ser esos grandes arquitectas o arquitectos. Ahora ya agregamos arquitectas y arquitectos. Bueno, estamos hablando de sí, y arquitectos. También Pero hay un punto que es muy importante y que yo creo que esas preguntas siempre suceden dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es algo que no sé cómo se puede terminar. No sé en qué forma se pueda sobrepasar. Los talleres de diseño en todas las escuelas, en todos los concursos de arquitectura, hablan de eso. O sea, desafortunadamente en un taller de arquitectura siempre acabamos destacando fulanito, fulanita. Ellos, vean el ejemplo, mira qué maravilla, qué creatividad. Y hay los que dicen, jamás voy a llegar a hacer eso. Entonces, desde las escuelas mismas estamos de alguna manera aportando a la formación de ese ego, que luego cuando los estudiantes salen a la vida real, pues es ser el mejor en la escuela y no es el mejor arquitecto. Es ser el peor en la escuela y a lo mejor es el mejor arquitecto o la mejor arquitecta, pero desde el concepto de enseñanza, aprendizaje, y a lo mejor, como dice Omate, en el comentario que hizo atinadamente Homero, tiene que ver con una serie. O sea, en los talleres de arquitectura seguimos favoreciendo el ego. Esto tendría que ser una reflexión dentro de los talleres que ha pasado. Ahora hablemos del proceso y no del resultado, pero en realidad, ¿dónde podemos o en qué momento podemos, desde la vida profesional, desde el ejercicio profesional, desde las escuelas, buscar cambiar el imaginario que tiene la sociedad y el imaginario con el que llegan los estudiantes, y cómo desde la escuela aquellos que son asesores pueden ayudar a que los estudiantes puedan hablar de estos equipos y no de los egos de la persona. No, estamos cerrando. Vamos a tener una última participación acá. No, todavía no. Una última participación. Sí, pero era algo, yo creo que cuando mencioné lo de las psicoanálisis, o sea, hay que hacer vivimos en una sociedad donde somos muy competitivos, crecimos en un modelo donde es muy competitivo, y también la globalización está haciendo que los métodos tradicionales o los ecosistemas tradicionales de acogida, de apoyo y tal, se están cambiando, no se están quitando, sino se están cambiando. Entonces, si volvemos a lo que está justamente mencionando, la escuela es uno de los elementos fundamentales desde mi punto de vista para que le dé herramienta para comportarse como un ciudadano afuera. Uno. Dos, es que te da la oportunidad de trabajar en comunidad y estar en grupo. Y tercero, en competir cuando hace falta. Yo vengo de un modelo muy competitivo de un país que son 12 millones de habitantes, y gracias a esa competitividad he llegado donde he llegado hoy, he aprendido lo que he aprendido hoy, pero también creo que la oportunidad se crea viendo lo que vas a aportar, y esta aportación es la clave. Entonces, si estamos, o sea, no hay una escuela perfecta. Las escuelas americanas dan todo lo contrario de trabajar en comunidad y de hacer así al estudiante. O sea, que todo viene en el mejor del mundo y sale igual de useless
en temas de métodos para estar afuera. Los buenos estudiantes no son exactamente los que tienen las mejores notas en la escuela desde mi experiencia propia, son los que justamente aprenden de la escuela y avanzan más adelante con esta idea de la resiliencia y no tener miedo al conflicto y no tener miedo a la diferencia. Eso es general, no es una escuela de arquitectura, las herramientas generales. Creo que si volvemos al tema del ego, más bien es que fomentamos toda una generación de arquitectos con este apego al modernismo y al ego y a la obra de arte, un campo que permitió mucho más pegarnos en la forma, a lo mejor a veces las funciones, porque eso también lo dejamos atrás, y nos olvidamos de todo lo que está alrededor. Y creo que tenemos una gran oportunidad porque hoy en día estamos frente a esta palabra que es la escasez. No es que en nuestro mundo, no estoy de acuerdo de que nos vamos a desaparecer. Ley de selección natural, van a quedar los más resilientes como siempre, como los animales, como las plantas y todos los demás. Es que creo que ahí está el punto. Si la escuela logra pasar la información a los estudiantes de que no somos el centro, que no vamos a acabar o vamos a hacer menos o más bien estamos en un contexto dentro de lo cual estamos construyendo algo, formamos parte de algo y esto es lo importante, que el ego va a desaparecer. Yo tuve que hacer personalmente 15 años de trabajo para que mi ego desaparezca poco a poco, porque no tuve esos métodos. Pero si hubiera crecido en una escuela con un ámbito diferente o algo así, lo hubiera hecho desde antes y hubiera sido muy como algo beneficioso para mí, creo yo. Entonces, es verdad que es una conversación, estamos hablando del fin de la arquitectura, ¿qué es el fin de la escuela de arquitectura? Yo creo que es uno de los fines, es eso, y dar también esta parte positiva de apoyar a un estudiante y decirle que eres bueno, pero puedes ser mejor. ¿Cómo? Apoyando a los demás, viendo tu oportunidad de lo que es, eres bueno en algo, y mencionaste justamente esta oportunidad de hablar del equipo. Creo que formo parte de una generación que está un poco harta de hablar de nombres y mucho más con ganas de ver soluciones. O sea, estamos frente a unos estudiantes que, desde mi punto de vista y mi experiencia, están aterrorizados de lo que está pasando, de que no pueden respirar, de que no tienen acceso al agua, de que no pueden, o sea, que están en un ecosistema que no es amigable, vivible, and so on. Entonces, yo tengo la obligación de darle herramientas para ir en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para esta migración de la misma forma de integrar métodos como el Midjourney y tal, y son los que van a ayudar a expresar esto? ¿Cómo podemos trabajar en una escuela donde da herramientas para el día de mañana construir para que vivimos en este mundo? Eso es lo importante, creo. Gracias. Tenemos una última frase aquí para cerrar esta... Perdón, sé que se alargó un montón, pero yo no puedo pasar este punto sin hablar de la salud mental, que es lo que es Arquitopic, porque cuánta gente que he hablado yo no se imaginan la cantidad de estudiantes de arquitectura que yo he hablado con ellos y que el problema no era un proyecto, ni una línea, ni una sección, ni un alzado, sino hablar y desahogarse y llorar y tener esa salud, porque al final no es cómo vas a estar bien, cómo vas a pedirle a tu cerebro que está agotado, que no ha dormido, que no ha comido, que haga un proyecto de arquitectura. Entonces, no voy a pasar sin decir eso, que ojalá este conversatorio dé un poquito más a la salud mental dentro de la arquitectura, porque es tan importante para tener buenos arquitectos allá afuera. Gracias. Todavía no acabamos. Les agradecemos sus aplausos. Con una breve frase cada uno para despedirnos, y después pues tenemos unos reconocimientos que darles por haber estado en esta maravillosa mesa. Desgraciadamente pues no se puede con tantas preguntas, ¿verdad? Debería de haber sido 4 veces, premisas.
y sobre todo temas relevantes como patrimonio, temas relevantes como la duración de la carrera, por qué tantos años, por menos años, ¿no? Y temas que se quedaron aquí que vamos a tener que echar mano para seguir dialogando. Por favor, empezamos de este lado y vamos con una frase a cerrar. Bueno, una frase larga. Bueno, me pareció interesante el ejercicio. Si piden una frase, yo recalcaría algo de lo que dije antes en relación a aprender arquitectura es un acto de descubrimiento, más que un acto de enseñanza o de aprendizaje. Y alguien dijo alguna vez que lo más importante que se debe de aprender en arquitectura es justamente lo mismo que lo que no se puede hacer. Gracias. Si la arquitectura, si nosotros hacemos arquitectura por pasión, porque es algo que nos tiene a todos bajados, si no lo estaríamos aquí. Debe ser un juego. Cuando es un juego, nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Gracias. Yo me salto un poquito el protocolo, voy a ser concreta, pero sí quisiera mencionar unos aspectos puntuales. Primero, la mecánica excelente, porque creo que ustedes nos están escuchando a nosotros, pero nosotros estamos aprendiendo mucho de ustedes con esas tarjetas y esas premisas, porque es como una radiografía de lo que quieren. Entonces eso es importantísimo. De lo que he escuchado de cada uno de mis compañeros y las premisas que ustedes han hecho, tres cosas puntuales. Una, la primera, estudiantes, aprovechen este espacio, vivan el momento, permítanse sorprenderse, permítanse equivocarse, estar en el momento propicio. Punto 2, cada vez que vayan a realizar un proyecto, no importa la escala, procuren que cumpla la labor más significativa de la arquitectura, que es trascender. Y cuando hablo de trascender es que genere un impacto, y puede generar un impacto positivo, por favor, para una persona, para una comunidad o para un territorio. Eso es cuando la arquitectura trasciende. Y la final es que con respecto a todo lo que ha sido Asinea, el fin de la enseñanza de la arquitectura, yo creo que es como pensar en el fin de la vida misma, ¿no? No se trata de eso. La educación en arquitectura no se está acabando, está cambiando. Todos estamos cambiando. La vida es dinámica, la educación es dinámica y lo más valioso es que nos podamos adaptar. Entonces demos nuestro mejor esfuerzo, tanto los profesores como los estudiantes, para adaptarnos y brindar mejores soluciones. Gracias. Pues yo la verdad no sé muy bien con qué cerrar. Tenemos 3 minutos. Pero creo que para cerrar, me sumo a esta idea de vayan y cometan errores, magníficos y bellos errores, ahora que tienen tiempo, en la carrera. Y sí, va a sonar como muy pachamago y tal, pero sí sigan su corazón. Sí sigan su corazón y crean en Dios, en el karma, en lo que quieran creer, de que van a llegar a esos lugares, porque ahí están ya las respuestas. Ahora nos están escuchando ustedes, nos escuchan a nosotros, pero también en un mundo donde estamos sobresaturados de información, en ocasiones hay que retirarse, guardar silencio y escuchar esas verdades que cada uno de nosotros tiene aquí. Entonces, creo que es... Gracias. Yo quería, si es lo último que quiero decir, darle las gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por su tiempo. Ojalá que se vayan de acá con ganas de aprender, de absorber, de ser esponjas, de comer bien, de alimentarse bien, de nutrirse bien, y que ojalá se den cuenta que hay que estar bien para hacer las cosas bien. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también cerrar con la petición de tiempo. Tiempo, porque todo este problema del estrés y del ego y de todas esas cosas se gestiona desde las escuelas. Entonces, si los estudiantes no pueden disfrutar, porque ahora que dijiste que por qué la carrera tan larga, yo pensaría hoy por hoy que me hubiera gustado que mi carrera durara más, para tener oportunidad de tomar más clases, de aprender otras cosas, pero no lo disfrutas del todo porque llenan con un montón de actividades y tareas imposibles que carecen luego incluso de un objetivo práctico, o simplemente es hacer un montón de paja y planos y maquetas que no están llenando algo, y le quitan al estudiante la posibilidad de seguir teniendo curiosidad, de tener tiempo libre, de irse a un museo,
o de estar con sus amigos o de practicar un deporte y eres un zombie durante 5 años o 6, ¿no? Entonces sí pediría tiempo y pensar en reducir esa cantidad y esa carga de estrés que va a limitar el desarrollo óptimo de cualquier estudiante, estudianta, y eso va a permitir que se deje de replicar en los trabajos y en el ámbito profesional pues quédate hasta las 3 de la mañana porque tenemos que entregar y hazle como quieras, y si no tienes vida, no me importa. Entonces desde ahí también se replica el ego, y lo que vemos en las universidades se replica en el exterior porque nos acostumbramos a vivir al límite todo el tiempo y sufrir en un proceso, y aquí yo no vine para sufrir y ustedes tampoco. Entonces pues muchas gracias, escuchen Planta Libre y deseo viajar. Es ahí donde aprende la diferencia, la tolerancia, el límite, también lo que importa, no importa. Es ahí donde justamente desarrollan herramientas que son muy importantes para un arquitecto. Es ahí donde se observa, es ahí donde se siente solo, es ahí como casi que renuncias físicamente, y puedes viajar a 10 kilómetros, a 100, a lo que sea. Viajar es la mejor escuela que le pueden ayudar a ver lo que está afuera, mientras están con el tiempo de aprender también todos los otros métodos. Viajar es también, o sea, es estar en un mundo y tener otra visión, y esa parte de ahí es donde su decisión, su ego y todo lo demás se va a desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Pues yo quisiera cerrar comentando, yo no creo que el mundo se vaya a acabar. Yo creo que los que nos podemos acabar somos los seres humanos, porque somos un eslabón, somos un engrane del medio ambiente, de este ecosistema que se llama Tierra, y en la medida en que no logremos entender y nos sigamos sintiendo los dueños del planeta, pues vamos a seguir generando los desequilibrios que están sucediendo en la actualidad. Entonces, no nos preocupemos, porque yo creo que sí hay solución. Más bien ocupémonos en resolver todos estos problemas que nos están aquejando. Y yo creo en el ser humano, creo en la humanidad, creo que somos tan inteligentes que creamos la inteligencia artificial. Pero ocupémonos en buscar soluciones, buscar justicia, buscar equidad. Y no tengo la menor duda de que si hacemos todos un esfuerzo en conjunto, este mundo puede llegar a ser mejor. Muchas gracias, creo que ha sido un éxito de esta mesa, que se repita de alguna manera estos conversatorios, con estas preguntas breves. La verdad es que éramos muchos y quiero agradecerles lo bien que se han portado, porque acá esto se tuvo que quedar ahí. Tenemos unos regalos para ustedes y bueno, pues nada, muchísimas gracias.